estatutaria o, por el contrario, ordinaria? Marcela, sin que arranquemos a discutir lo importante de la reforma a la salud, arrancamos con la legalidad del trámite. ¿Qué dicen las voces en el Congreso? Julio, pues vamos a hablar justamente con dos caras de la moneda. Vamos a hablar con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, quien es una de las firmantes de esa carta que ayer entregaron 25 congresistas de distintos partidos políticos, aclarando y exigiendo, diciendo que si no se tramita como una ley estatutaria la reforma a la salud, pues las cosas van a empezar mal y va a quedar mal tramitada. Y la senadora Paloma Valencia nos acompaña hasta ahora. Senadora Valencia, buenos días, gracias por atendernos y cuéntenos cuáles son las razones por las que esa reforma a la salud, que el presidente Gustavo Petro insiste es una ley ordinaria, debe tramitarse como una ley estatutaria. Marcela, muy buenos días, un saludo para ti, para todos los integrantes de la mesa W, Julio, al representante y a todos los oyentes. Lo primero que hay que decir es que cuando se toca un derecho fundamental, como la salud, tiene que ser tramitado como una ley estatutaria. Esto significa que no solamente necesita mayorías y tiempos diferenciados, sino que tiene que pasar por la Comisión Primera. Y es evidente que la reforma a la salud que ha presentado la ministra Corcha es estatutaria, porque está cambiando el sistema de salud. Y le doy un ejemplo muy sencillo. Los colombianos hoy tenemos derecho a escoger entre una EPS pública o una privada. Y cuando nos dicen que ahora solo vamos a tener EPS públicas o un sistema público, pues están afectando el núcleo esencial de la salud que hoy existía y evidentemente se hacen modificaciones estatutarias. Lo mismo se puede decir en materia del presupuesto, de la disponibilidad del servicio, del acceso y de la afectación que puede tener el gasto de bolsillo de los colombianos. De manera que esta es una ley estatutaria que tendrá que ser entregada a la Comisión Primera del Senado y ajustarse a las normas estatutarias. Sí, senadora, permítanos un momento porque queremos escuchar también la opinión de la coalición de gobierno, en donde consideran que no, que esta no es una ley estatutaria sino una ley ordinaria, y de hecho cuentan con un gran aliado en la Comisión Séptima de la Cámara para iniciar el trámite, el representante Ahmed Escaf del Pacto Histórico. Representante Heráclito Landines del Pacto Histórico, buenos días, gracias por atendernos. ¿Y cuáles son entonces sus razones para decir que no es esta una ley estatutaria, como nos explica la senadora Paloma Valencia, sino una ley ordinaria que requiere unas mayorías distintas y sería un poco más sencillo su trámite? Hola Marcela, buenos días a todos en la mesa de trabajo y a todas las veces de la W. En primer lugar, es importante aclarar que ya existe una ley estatutaria sobre el derecho a la salud en Colombia, que es la 1751 del 2015, y esta ley estatutaria no se toca por ningún lado en el proyecto de reforma a la salud. Lo que hace este proyecto es modificar y desarrollar los principios, el enfoque y la estructura organizativa misma del sistema. Entonces, una cosa es tocar el derecho a la salud y otra es mirar toda la estructura, cómo está funcionando, cómo se presta el servicio. Es completamente diferente. Es un tema más organizacional y procedimental que pensar en modificar o afectar la esencia misma del derecho. Y la Corte Constitucional ya lo dijo en el 2008, cuando dice: el trámite de leyes estatutarias es especial y lo demás es un trámite ordinario. Y en ese sentido, dado los alcances mismos del proyecto, no se está tocando de fondo la esencia del derecho fundamental a la salud. Eso son dos escenarios diferentes. Y en segundo lugar, esta ley está modificando la organización misma presentada y adoptada por la Ley 100 de 1993. Pues el trámite, por lo tanto, es como ley ordinaria y no iría como ley estatutaria, en tanto que, por el contrario, este proyecto de ley desarrolla los principios y hace énfasis en la progresividad de la atención, es decir, se va a mejorar la atención, se va a mejorar el procedimiento y el alcance de la atención de los colombianos de la salud. Que los colombianos puedan escoger, las EPS seguirán existiendo, el sistema de salud dará un vuelco a la salud preventiva y predictiva, pero repito y quiero ser enfático en esto, no se toca y no se afecta el derecho fundamental a la salud, sino es más una ley que cambia
el modelo del sistema, pero haciendo énfasis en la progresividad de los derechos de las personas, de los procedimientos, para la atención misma en salud. No se toca el derecho fundamental a la salud. Sí, senadora Paloma Valencia, a propósito de esos argumentos que nos está dando el señor Landines, pues también el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de Twitter que el argumento para que vaya como ley ordinaria es que la ley 100 es una ley ordinaria y que lo que se ha presentado es una reforma a esa ley 100. Y la ley estatutaria de salud, según el presidente, ya existe y no hay que reformarla. ¿Usted qué responde a ese argumento? Primero, no es cierto que esté modificando la ley 100. Los temas que está tocando la reforma trascienden de manera sustantiva la ley 100, entre otras cosas porque están redefiniendo la salud, el derecho a la salud, están redefiniendo la participación ciudadana, están redefiniendo la capacidad de decisión que tiene un ciudadano, y eso hace parte de la esencia íntima de derechos fundamentales, no solamente en términos del derecho a la salud, que está completamente redefinido, sino del derecho a la participación ciudadana. Es que no es menor que hoy un ciudadano pueda escoger entre lo público y lo privado, a que usted diga que queda obligado a lo público, que es lo que la nueva ley nos está proponiendo. Entonces, usted puede meter contenidos estatutarios y decir que son leyes ordinarias, pero evidentemente eso es hacerle trampa. Y lo que terminaría pasando es que con una demanda muy simple ante la Corte Constitucional, este proyecto de ley se caería, porque tiene materias que tocan la esencia misma de los derechos fundamentales, tanto de la salud como de la participación ciudadana. Puede tener efectos aún más allá, porque no hay claridad en torno a la afectación, por ejemplo, que puede tener sobre el gasto de bolsillo de los colombianos. Nuestra opinión en esta primera lectura de este proyecto es que los colombianos van a tener que pagar muchísimo más por la salud. Y por supuesto, eso va a significar que estamos tocando la esencia del derecho fundamental de la salud. Sí, representante Heráclito Landines, aquí hay pues por supuesto unas consideraciones sobre la mesa que está planteando la senadora Paloma Valencia y con ella coinciden otros sectores. Está muy claro que esa reforma a la salud es un proyecto prioritario para el presidente Gustavo Petro. Ayer lo defiende en plaza pública. ¿Van a correr ustedes el riesgo de que, como dice la senadora Paloma Valencia, la Corte Constitucional en alguna demanda o en algún control posterior termine tumbándoles uno de los proyectos más ambiciosos y relevantes en la agenda del presidente Gustavo Petro en el Congreso? Ese es un proyecto muy importante, más para el presidente Gustavo Petro, es un proyecto para el país, es un proyecto muy importante para todos los colombianos. Y en ese escenario, la revisión que se hizo por el equipo jurídico del Gobierno Nacional, tanto el Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior, garantiza que es un proyecto de ley ordinaria y reiteramos en esto, no se toca la esencia del derecho fundamental a la salud, sino se reorganiza el sistema. Y tiene una progresividad, por ejemplo, que los colombianos no van a pagar las cuotas moderadoras que se pagan actualmente. Eso es una progresividad muy importante para los colombianos de escasos recursos. Cuando se garantiza la universalidad en la cobertura y vamos a las regiones más apartadas del país, de 630 municipios que hoy no tienen atención primaria en salud, nosotros estamos garantizando que todos los colombianos con esta nueva organización accedan al tratamiento, a la atención donde están viviendo. Es decir, no podemos nosotros decir hoy que el sistema funciona a las mil maravillas, porque en el Chicó o en Chapinero funciona de la mejor manera, pero en el Tarra Norte de Santander no hay un centro de atención básica en salud. El hospital de segundo nivel queda 4 horas, que es en Tibú, por ejemplo. Pues creo que es muy importante saber que este proyecto de ley, siendo un proyecto de ley ordinaria, blindado jurídicamente, de asesores expertos en el tema constitucionalistas, nos da la garantía en el trámite mismo en el Congreso para que sea una ley de la República y que se expida en junio de este año. Yo creo que pensar que se va a enredar en la revisión posterior de la Corte Constitucional, yo creo que es un argumento de la oposición para entrabar el trámite mismo del proyecto y de algunos aliados del gobierno que están asumiendo esta postura. Pero si revisamos el contenido mismo de la reforma, si analizamos
el objeto de la reforma, nos daremos cuenta que estamos reorganizando el sistema, estamos desarrollando los principios, estamos cambiando la estructura organizativa en la prestación del servicio de salud. No estamos tocando la esencia del derecho fundamental a la salud, sino por el contrario estamos reorganizándolo, que es un tema completamente diferente a definir, como lo definió la ley 1751, cuál es el objeto mismo de la Ley Estatutaria de Salud de 2015. Por supuesto, este es un tema que es muy técnico y al que pues tendremos que seguir haciéndole seguimiento, pero quiero cambiarles ligeramente de tema y hablar un poco de lo que es nuestro tema del día y que tiene que ver con lo que vimos ayer los colombianos con el presidente Gustavo Petro desde su balcón defendiendo esta y otras reformas. Senadora Paloma Valencia, ha dicho el presidente que invita al pueblo a levantarse, a no arrodillarse y a defender, a seguir defendiendo en las calles su agenda legislativa. ¿Siente usted como congresista que tiene a su cargo el debate y la decisión sobre estas propuestas algún tipo de presión por parte del jefe de Estado y con su convocatoria a las calles para que ustedes terminen aprobando la reforma a la salud? Sea lo primero decir que yo siento que las marchas que convocó el presidente no fueron tan exitosas como estaban pensando. Y ojalá el presidente reciba el mensaje. El cambio en materia de salud no puede ser destruir lo que este país lleva construyendo durante 40 años. El cambio en materia de la salud es terminar de perfeccionar el sistema y si él quiere ser creador de algo, tiene que pensar cuál va a ser el sistema que vamos a crear en las zonas apartadas de Colombia, donde definitivamente se necesita y se exige un nuevo modelo y ahí el presidente puede crear todo lo creativo y todo lo innovador que quiera. Pero yo creo que lo de ayer le tiene que mostrar al presidente que el mensaje que le están enviando los colombianos es que siendo su presidente lo invitamos a construir sobre lo construido. Lo segundo, a mí me preocupa las similitudes que empiezan a aparecer con presidentes populistas que consideran que las decisiones que tienen que tomarse con cabeza fría, con reflexión, para contribuir a la construcción del aparato democrático, se vuelvan luchas en las calles. Yo invito al presidente a la calma. Yo entiendo que es difícil cuando uno tiene ideas y cuando las encuestas empiezan o no a favorecerlo, tener calma, pero yo creo que ser presidente implica ser sereno y poder tomar decisiones de fondo que le convengan al país. Yo creo que no se debe dejar animar por los ministros activistas y fanáticos, sino por los ministros que también lo acompañan, sopesados, que entienden la dificultad de tomar decisiones que nos afecten a todos. Solamente quería decir, Marcela, algo que me parece importante. Uno no puede decir que esto es una ley ordinaria cuando está prohibiendo que el sector privado preste la atención básica en salud. Yo no solamente creo que es estatutario, es inconstitucional, porque en Colombia rige la libertad de empresa y los colombianos no nos pueden obligar a que la atención primaria en salud toda sea pública, porque en la Constitución hay libertad de empresa, y mucho menos por una ley ordinaria. Creo que ese es un argumento que cualquier colombiano entiende. Es que hoy uno puede tener la discusión de que a mí me gusta que la salud me lo presten los privados y al representante de Acríto le gusta que sea pública. Hoy los colombianos tenemos el derecho a escoger. Con la reforma que nos están proponiendo, todos quedamos obligados a tener una salud atendida por lo público. Sí, representante Landines, en ese sentido, la pregunta sobre el balcón del presidente Gustavo Petro, ¿a usted le parece que eso es una advertencia para el Congreso de la República? Es decir, invito a mi pueblo a levantarse y que es, digamos, también una presión para ustedes, ¿o cuál es la lectura que usted le da sobre esas palabras del presidente? Las manifestaciones de ayer y el discurso del presidente coinciden en un punto particular. Uno, que nosotros tenemos una democracia directa, una democracia participativa que ayer se ejerció cuando los colombianos salieron a las calles y cuando el presidente les presentó y les explicó las reformas que están presentando al Congreso de la República. Es un escenario muy importante porque es la primera vez que un presidente lo hace, así como fue la primera vez que se construyó un plan nacional de desarrollo con la gente en los diálogos regionales vinculantes. Eso es muy importante. Entonces creo que es el ejercicio de la democracia participativa y obviamente es un mensaje al Congreso de la República de que los colombianos quieren
las reformas, que los colombianos están interesados en las reformas que le van a cambiar la vida. Digamos, como presión, siempre debe haber presión sobre el Congreso de parte de los ciudadanos, que deben exigirle al Congreso que le aporte más al país, que trabajen y que se discutan los grandes temas. Yo creo que es muy importante ese tema. Y en cuanto a lo que dice la senadora Paloma Valencia, el sistema de salud en Colombia fue concebido como un negocio. Ella lo dice claramente, como una empresa que puede prestar los servicios de salud. Y esas empresas son las que de alguna manera muchas han afectado el sistema. Por ejemplo, la quiebra de Saludcop, la quiebra de Medimás y otras tantas grandes EPS, que eran las más grandes EPS del país, y quebraron. Quebraron porque lo vieron como un negocio, y no como una garantía de prestar los servicios de atención en salud a los colombianos. El enfoque de esta nueva propuesta es pensar que el Estado debe garantizar la atención a los colombianos. Y podrán existir régimen público, régimen privado y régimen mixto, por ejemplo, en los centros de atención primaria en salud. No se van a acabar las EPS, sino van a transformar su esencia para mejorar la atención de servicios de salud. Pero cuando pensamos la salud como un negocio, pasa lo que está pasando hoy, que se le deben a las instituciones prestadoras de los servicios cerca de 23 billones de pesos. ¿Dónde está, por ejemplo, la plata que invirtió Saludcop en un club de golf, en una villa de mansiones en los Llanos Orientales, o cuando construyó unas casas en Miami, o cuando participó en la construcción de colegios en Bogotá, que no era la esencia de Saludcop? Entonces miremos el nuevo enfoque, que es la salud obviamente como un derecho progresivo, y con esta nueva organización se está garantizando esto. Cuando modificamos las competencias y el Estado entra a garantizar la prestación de los servicios de salud en todas las regiones del país, no solamente en Bogotá y Chapinero. Y si miramos, por ejemplo, Bogotá, la concentración de la atención de segundo y tercer nivel está hacia el centro de la ciudad y hacia el norte de la ciudad, pero por ejemplo Usme no. Por ejemplo, Bosa tiene un hospital de segundo nivel, pero no tiene un hospital de alta complejidad, cuando es una ciudad más grande que Ibagué, más grande que Manizales, más grande que Pereira o que Armenia. Entonces, deberíamos revisar cuál es esa misma estructura, y eso es lo que propone la ministra Corcho y el presidente Gustavo Petro en el proyecto de ley de la reforma. Es decir, garantizarle a todos los colombianos la atención básica en salud, sí, prevenir las enfermedades de alta complejidad y que todos los colombianos tengan acceso al servicio público esencial de salud. Pues a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y al representante Heráclito Landines del Pacto Histórico, gracias por haber estado esta mañana en los micrófonos de la W. Feliz día para ustedes, y seguimos también atentos porque hoy justamente la mesa directiva de la Cámara tomará la decisión sobre cómo se va a tramitar la reforma a la salud.